Hoy, 21 de diciembre de 2011, recibimos en Periodista Digital a Fernando Evangelio de la cadena COPE y a Sid Lowe de The Guardian para analizar la actualidad del fútbol europeo, conocer un poco mejor a los rivales del Real Madrid y del FC Barcelona en la Champions League y entender la situación que está viviendo Fernando Torres en el Chelsea. Fernando Evangelio de la cadena COPE, Sid Lowe de The Guardian, bienvenidos a Periodista Digital. ¿Qué tal? Bueno, me gustaría comenzar esta tertulia sobre fútbol internacional analizando a los rivales del Real Madrid y del FC Barcelona en la Champions League, es decir, al CSKA y al Bayer Leverkusen. A priori, las opciones que les dan a superar a los españoles son escasas, pero ¿qué destacaríais de ambos equipos? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Bueno, yo creo que hay una cosa que a mí me interesa, que yo cuando vi el sorteo, mi primera reacción fue que el Madrid había tenido suerte y que el Barcelona un poco menos, por la calidad de los dos equipos o por la supuesta calidad de los dos equipos. Y luego me encontré con una frase de Cesc Fàbregas que estaba contento de no tener que viajarse a Rusia. Yo creo que a veces exageramos un poco el frío de Rusia. Son futbolistas, al final no lo es para tanto y parece que solo vemos, digamos, la cuestión climatológica, ¿no? Y eso creo que es un error porque sobre todo en el caso del CSKA, pues que tiene futbolistas que sí que son capaces de jugar. Ha conseguido pasar el grupo básicamente por ese resultado en Italia y por lo tanto pues yo creo que conviene andar con cuidado, pero eso no quita una realidad, que es una realidad para mí aplastante, que es que el Madrid y el Barcelona probablemente estén muy por encima de todo lo demás. Sí, yo creo que eso está claro a priori. Hay que decir también que quedan 2 meses. Es que en 2 meses pueden pasar muchísimas cosas. O sea, intentar adivinar un pronóstico, hacer un pronóstico para dentro de 2 meses es muy complicado y además probablemente sea inútil porque en estos 2 meses se puede lesionar gente y pueden pasar muchas cosas. Pero a priori yo pensé justo lo contrario que sí cuando vi el sorteo. Ahora mismo el Bayer Leverkusen es un equipo que está yendo a la baja. Y además es un equipo que lo vimos en el grupo del Valencia, que se descompone muy fácilmente, tiene gente arriba rápida, Sidney Sam, tiene a Schürrle que va a ser internacional, o sea que va a estar en la lista de la Eurocopa seguramente, tiene buena gente arriba, pero en mi opinión le llegan muchísimo. Incluso los equipos pequeños de la liga alemana le llegan muchísimo. Y eso contra un rival como el Barcelona es sentencia de eliminación casi. Remarcando lo que he dicho antes, que es que quedan 2 meses y pueden pasar muchas cosas. Y con el CSKA es que tiene buenos futbolistas. Y es un equipo que para mí no es un rival tan asequible. Va a tener un hándicap que es que su liga vuelve el 3 de marzo. Y va a tener que hacer otra pretemporada más para llegar a las eliminatorias. Precisamente quizás sea la respuesta. Como bien decías, de aquí a 2 meses pueden pasar muchas cosas. Lo que no puede pasar es que estos jueguen partidos. Y eso condiciona mucho ese Condiciona mucho, sí. Claro, a priori depende un poco de si lo ves desde una perspectiva, digamos, optimista o pesimista. Si tú eres aficionado del Madrid y dices pesimista, dices, no, es que tienen 2 meses para prepararlo. Si eres un aficionado del Madrid optimista, dices, no pasa nada, porque no tendrán ritmo de competición, estarán probablemente en España, me imagino que irán a La Manga o a Marbella para preparar este partido, y quién sabe en qué condiciones físicas se llegan, porque eso es muy difícil volver a coger ese ritmo de competición, porque no vuelven hasta marzo, y claro, 2 semanas después de jugar con el Real Madrid. De todas formas, las lesiones y tal también es una realidad que pueden pasar lesiones, sí, pero sobre todo en el caso del Madrid, si pasan lesiones, el Madrid tiene una plantilla tan amplia y estamos empezando a ver que el Barcelona también, a base de la cantera, que también pueden asimilar ciertas lesiones, no todas, pero ciertas lesiones. Y bueno, esta Champions también se han quedado fuera del Manchester United, del Manchester City, el Oporto, el Shakhtar incluso, y están presentes otros más humildes como el Apoel o el Basilea. ¿Creéis que esta es una de las ediciones más flojas de los últimos años? Más flojas... No, yo lo que creo es que en la Champions siempre hay sorpresas y este año las sorpresas han sido sorpresones para que se queden equipos grandes como el City o el United. Me da un poco de palo hablar de los equipos ingleses tanto así delante, pero que se queden el City o el United fuera son sorpresones. El City tenía un grupo altamente competitivo y para mí no es el mismo caso que el United. Bueno, ya nos tendríamos que poner luego en cada caso particularmente, pero lo del Oporto a mí sí me ha sorprendido, sobre todo por la otra cara de la moneda, que es el Apoel, que el Apoel de Nicosia se meta como primero en un grupo de Champions
en un grupo con 3 equipos con muchísimo dinero, con una estructura preparada para seguir en la Champions, con jugadores muy buenos además, y que les quitan a otras ligas de fútbol occidental, por decirlo de alguna forma. A mí sí que ese caso del Apoel Nicosia y por onda expansiva, por decirlo de alguna forma, la eliminación del Oporto sí que me ha sorprendido bastante. Sí. También hay una cosa que es que la palabra flojo me provoca cierto miedo, porque claro, a priori es flojo. ¿Por qué? Porque no conocemos tanto a los equipos, porque no tienen nombres, pero al final han tenido que pasar de sus grupos, por lo tanto, pues son flojos. Hombre, pues igual la lectura sería la otra. La lectura sería, estos equipos son mucho más fuertes de lo que pensábamos, porque han podido dejar fuera a equipos como los dos del Manchester o el Porto. Y en ese sentido, pues el flojo es difícil de definir. Luego la realidad será la que es, porque igual algunos llegan a la final. Por ejemplo, cuando hablamos del 2003, cuando llegaron el Mónaco y el Oporto a la final. No pensábamos que fueran buenos equipos. Nadie pensaba que podían llegar a la final. En algún momento el Madrid realmente se queda fuera porque cree que está todo hecho y termina por equivocarse gravemente. Y entre ellos David Beckham, que se busca una tarjeta pensando que ya no hay partido, ¿no? Claro. De vuelta. En ese sentido, pues hablar de flojo es complicado. Luego, también conceptualmente se puede hablar de la Champions que buscaba Platini. Y no por eso, que quede muy claro, quiero decir que Platini ha intentado manejarlo, sino que Platini siempre ha defendido que otros países también puedan aportar algo a la Champions, y quizá este año él tenga la sensación de estar de tener toda la razón. Y a lo mejor viendo el nivel que han demostrado el Real Madrid y el Barcelona, y más ahora que se han ido equipos fuertes como el United o el City, que ¿no creéis que esta competición continental se ha convertido un poco en la Liga, como en la Liga, que hay una diferencia abismal y que los únicos favoritos van a ser Real Madrid y Barcelona? Precisamente de eso llevo más o menos una semana hablando de gente del Madrid y del Barcelona, de varias cosas, sobre todo de la importancia de estos dos clubes, y la pregunta que se hace siempre es que si la Liga Española tiene un problema, y para mí estructuralmente tiene un problema gravísimo, pero casi todos me dicen lo mismo. Pero en Champions ¿qué? Que en Champions también son los más fuertes, aunque yo creo que eso se tiene que refrendar, porque seamos sinceros, hasta el año pasado llevábamos 6 años que el Madrid en la Champions sinceramente no era casi nada. Y es muy duro decir esto, pero es una realidad. No pasaba ninguna ronda de eliminatoria, claro, y por lo tanto, pues, oye, ahora mismo que parece que lo son, pues sí, pero se tiene luego que confirmar esto. Yo sí que creo que es una realidad, y también eso es algo que se muestra mucho en las negociaciones de televisión, porque el Madrid y el Barcelona ahora mismo están dispuestos a ceder algo a los demás clubes españoles. ¿Por qué? Para tener una cantidad superior, pero por porcentaje no, pero por cantidad absoluta sí. ¿Por qué? Porque ya no se están fijando en los equipos españoles, se están fijando en la ventaja económica que pueden sacar al Manchester, o al Liverpool, al Chelsea o al Man City. Y ahí sí que estamos empezando a ver dos clubes poderosísimos. Sí, dan sensación de poderío que se ve desde aquí, y yo sospecho también que se ve desde fuera, también sí, en Europa también se verá igual. Pero lo decía así, que son eliminatorias. Champions son eliminatorias. Y a doble partido puede pasar cualquier cosa. Estamos hablando del Apoel de Nicosia, un equipo con jugadores prácticamente desconocidos. Tiene 3 o 4 sudamericanos que son la columna vertebral del equipo, y el equipo está muy bien trabajado por Jovanovic. Es un equipo tácticamente bastante bueno, haciendo su trabajo, y con eso ha sacado un rendimiento extraordinario, que es clasificarse para octavos de final. Entonces ahí entran muchos factores, y que en una eliminatoria puedes tener un mal día, puedes tener un tropiezo, eso le puede pasar a cualquiera de los dos, Real Madrid o Barça. Pero la sensación de poderío está ahí, y lo vemos aquí y lo ven fuera también, claro. Y en la Premier League, pasando ya un poco de la Champions a ligas más concretas, el fútbol español tiene una gran presencia, pero Fernando Torres parece no conseguir una continuidad de alto nivel. No, y ¿A qué se debe? No sé, ¿que llegarán condiciones de ayudar a la selección a la Eurocopa? Yo creo que hay un momento clave, y es este año puede haber un momento clave, que es el momento en que Didier Drogba se va a la Copa de África. Cuando él esté fuera, ahí Torres tiene que aprovechar esa oportunidad que le brinda esa ausencia. Y si Villas-Boas no le pone durante ese periodo de tiempo, pues es que tiene un problema grave. Yo creo que le pondrá. Yo creo que Torres tiene talento y calidad como para responder bien, pero queda bastante evidente que ahora mismo algo le pasa. Y ahí yo creo que hay factores físicos, anímicos, tácticos seguramente,
Y luego ya, pues, vamos a ver, yo sinceramente no sé por dónde tirar cuando hablamos de cuál es la fase, el factor más importante. Yo creo que anímicamente no está muy bien, pero no creo necesariamente que eso provoque el bajón en forma, o si la baja de forma es lo que provoca que anímicamente no esté muy bien. Pero yo creo que algo está mal y él tiene esa gran oportunidad y la tiene que aprovechar. Hay gente que ha visto jugar o vio jugar mucho al Oporto de Vilas-Boas y dice que está intentando no copiar, pero trasladar en el Chelsea el modelo de equipo o de juego que tenía en el Oporto, que Sturridge está haciendo un papel parecido al que hacía Hulk, un zurdo en el perfil diestro haciendo diagonales y yendo para adentro y haciendo daño, y está haciendo bastante daño Sturridge, que yo creo que va a ser titular con Inglaterra en la Eurocopa si no pasa nada extraño. Y que el papel que hacía Falcao en ese Oporto, ahora Falcao jugador del Atlético de Madrid, lo está haciendo bastante bien Drogba. Es lo que la gente que ha visto mucho al Oporto de Vilas-Boas más o menos, no sé si te estará de acuerdo o no, pero que establecen un paralelismo. Entonces, que Fernando tiene menos sitio en ese modelo, tal y como lo está pensando ahora Vilas-Boas. En el mes en el que va a estar en Guinea y Gabón en la Copa de África, Drogba, como decía Sid, tiene una oportunidad. Tiene, yo creo que casi un ultimátum, más que oportunidad, Fernando, para aprovecharlo. Sí. De todas formas, también es verdad que yo creo que el estilo de Chelsea es un estilo ahora mismo que provoca sensaciones contrastadas, en el sentido en que Vilas-Boas vino con unas ideas absolutamente nuevas, y es interesante, por ejemplo, hablar con Juan Mata, que cuando él estuvo con Vilas-Boas hablando del traspaso, el entrenador le comentaba cómo quería jugar, quería más combinación, más velocidad, el tipo de fútbol que ofrece Mata, que realmente lo ofrecen pocos en Inglaterra, y en la plantilla del Chelsea menos. Y él quería que hicieran esto, pero luego también chocaba con la realidad, y la realidad es una plantilla en que los pesos pesados, Drogba, que ahora mismo está jugando aquel papel, pero yo creo que a priori Vilas-Boas pensaba que fuera mejor que lo hiciera Torres, pero poco a poco ha visto que Drogba respondía mejor. Lampard, que está jugando mucho, cuando juega bien está jugando mucho, está teniendo un impacto enorme, pero parece que Vilas-Boas no está del todo convencido, por lo que yo creo que ha empezado la mitad de los partidos más o menos en el banquillo, por ahí andaría la estadística, y luego tienes a John Terry, o sea que hay un núcleo duro que futbolísticamente no encaja del todo, pero dentro del vestuario tiene que jugar por importancia, y luego encima, una vez en el campo, responden bien, y hay una especie de debate en Inglaterra ahora mismo sobre el estilo de Chelsea, porque el estilo es ese estilo mezclado, que Vilas-Boas quiere hacer una cosa y no funciona, entran los que a priori no encajan con su estilo y sí que funciona, por lo que hay una especie de que, bueno, pues vamos a intentar este estilo, pero con estos retoques que los que han estado toda la vida, y eso creo que también le complica un poco las cosas a Fernando Torres. ¿Creéis que llegará Fernando Torres en condiciones a la Eurocopa para ayudar a España? No, como en el Mundial llegó muy tocado, eso es verdad, o sea, fue casi por decreto, pero en la Eurocopa en principio, si llega bien físicamente, ¿creéis que aportará algo a la selección importante? Bueno, pues la cuestión quizás sea física, también anímica. Yo sinceramente soy de la opinión, y creo que David Villa estaría de acuerdo conmigo, en que en un equipo que toca mucho la pelota, Torres también puede entrar. Es verdad que el estilo de España no es el estilo que mejor despliega Torres su juego, porque con el grupo de Benítez le dejaban más o menos solo arriba y los de atrás le apoyaban, pero desde atrás siempre, por lo que Torres tenía cierta libertad de movimientos, era un fútbol mucho más directo, buscando intentar que Torres estuviese por delante del portero con espacio, para que pudiera digamos aprovechar la velocidad. España no juega así con Vicente del Bosque, jugaba así un poco con Luis Aragonés. Yo creo que nos equivocamos un poco cuando hablamos del tiki-taka de la Eurocopa, por lo menos en la primera fase. Los goles eran muy directos, el juego era elaborado, pero los goles llegaban de manera muy directa. La selección española juega cada vez menos directo. Yo creo que Del Bosque ha retocado un poco el sistema de Luis Aragonés, juega un poco más lento, se protege un poco más, y Torres no tiene tanta cabida, pero puede ofrecerle cosas que los otros no. A mí me da la sensación de que el Barça y la selección, que se miran continuamente, pueden tener otra oportunidad de mirarse este año. ¿Por qué? Porque hemos visto al Barça ganar la final del Mundial de Clubes con un equipo en el que no había un delantero,
y había, como dijo Muricy Ramallo después del partido, como 7 centrocampistas, un 3-7-0, una cosa así, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación, ahora mismo, de que si el Barça triunfa mucho con este modelo este año y gana algún título más, es probable que veamos una cosa parecida en la Eurocopa. Ya lo es vimos, probable. El partido de Escocia, que se jugó en Alicante, ya lo vimos con David Silva jugando a lo Messi. Jugó como ese famoso ya falso 9, que caía un poco, que abría huecos para que los demás llegaban. Justo en un momento en que parecía que David Silva no tenía cabida en el equipo, incluso su padre se quejaba de que David no sabe qué tiene que hacer, pues lo que tenía que hacer era jugar. Claro. Y jugó aquel partido precisamente en un puesto que Del Bosque no había utilizado antes, pero a raíz de verle jugar a Barcelona, creemos, igual Del Bosque también lo ideaba, pero da la sensación de que cogía, no sé si la idea, pero por lo menos la convicción de que podía funcionar a través del Barcelona. Pero claro, si no tienes Messi pones a otro, y como David Silva juega en el Man City con muchísima libertad de movimiento, ponerle a él. Y eso igual cuando lleguemos a la Eurocopa es la clave, porque también no sabemos cómo ya va a llegar David Villa, si es que llega, y ojalá llegue, pero no lo sabemos. Llorente, que es otro tipo de futbolistas, yo le veo a Silva jugando de 9. También hay que tener en cuenta que es una lista de 23 y que en los distintos partidos que tiene un torneo corto como este, se te van presentando algunos contratiempos y los tienes que resolver de forma puntual. Lo hizo con Llorente en el partido contra Portugal, creo que fue, sí, en el Mundial. Y claro, tienes que llevarte delanteros, eso está claro, pero sí, que el plan de inicio, yo sospecho ahora mismo que podría ser ese. Sí. Además hay una matiz, bueno, un apunte que me parece interesante, como bien dices, el partido de Portugal, que Del Bosque pone al Llorente justo en el momento en que todos pedíamos a Cesc. Y pone al Llorente y funciona. Y luego ves las estadísticas del equipo, jugaron todos los futbolistas de campo, todos durante aquel Mundial. No había ningún futbolista en plan no juego. Y eso demuestra, creo, que primero la riqueza de la selección y la variedad que tiene, y también que la idea inicial que tiene Del Bosque también puede sufrir, aunque sufrir realmente no es la palabra, pero puede sufrir retoques en momentos como... Sí, eso es buena gestión también, claro, es utilizar tus recursos. Claro. Exacto. Al hilo del tema de la selección, en la Bundesliga nos hemos encontrado con el eterno Raúl González y en el Schalke 04 haciendo buenas actuaciones. ¿Pensáis que Del Bosque lo puede barajar como una posibilidad real para la convocatoria de la Eurocopa? A mí me extrañaría muchísimo. A mí también, sinceramente, no lo veo, y no lo veo porque más allá de que está jugando muy bien, y además yo sinceramente le tengo un respeto enorme por lo que ha hecho, más incluso diría yo por lo que ha hecho en Alemania de lo que hacía en el Real Madrid, porque me parece un paso mucho más, más complicado, son matices, pero me parece un paso muy difícil, que demostró mucho coraje y ha jugado fenomenalmente bien. ¿Futbolísticamente podría entrar? Sí. Pero yo creo que hay una serie de factores que van un poco más allá y no le veo entrando. A mí me extrañaría muchísimo. Yo creo que no hay cabida para Raúl en la selección ahora mismo. Es la sensación que me da. Sí, no. En Francia, el Paris Saint-Germain, después del gran desembolso económico que ha hecho este verano, se ha quedado fuera de la Europa League y el Athletic Club de Bilbao, que estaba en el mismo grupo, ha seguido adelante. ¿Es esto una demostración más de que los jugadores de la casa deben tener más protagonismo en todos los equipos? Es que son cuestiones para mí un poco distintas. A lo mejor puedes relacionar una cosa con la otra, pero para mí es algo distinto. En el caso del Paris Saint-Germain, no por hacer fichajes tienes un equipo. Y el fichaje de Pastore ha sido de mucho relumbrón, ha sido un fichaje estelar. Ahora todo el mundo se va a fijar en el Paris Saint-Germain en los mercados de invierno y verano, porque los movimientos que haga el Paris Saint-Germain van a ser claves para el resto de equipos de Europa, pero no por eso tienes un equipo. Una cosa es hacer fichajes y otra cosa es montar un equipo. Son dos cosas totalmente distintas. Y luego hay que ver cuáles fichajes. A mí, sinceramente, Pastore no me acaba de convencer. Es que es Nené el que está llevando el peso del equipo ahora mismo. Tiene momentos estelares y luego otros momentos en que desaparece absolutamente. Luego hay que ver los fichajes y precisamente lo que decías, parece que uno de ellos va a ser David Beckham. Y ahí a mí, sinceramente, me provoca mil dudas, porque te provoca la sensación de que ¿por qué le fichas a Beckham? ¿Realmente por qué le fichas a Beckham? ¿Cuál va a ser su papel en el equipo? Y Beckham tiene un don a la hora de demostrar a la gente que se equivocó. Por lo tanto, si yo digo que Beckham va a fracasar, seguramente va a ser un éxito absoluto. Pero ten en cuenta, Beckham, con la edad que tiene, que son 36 años ya,
con 2 años jugando y con todos mis respetos en una liga menor, y él además es el primero que lo reconoce, provoca preguntas y dudas importantes el fichaje de Beckham. Y luego también, claro, llegamos a ver todo lo que es todo el proyecto y ves, pues es verdad, que fichando no tienes un equipo, aunque también es verdad que no necesariamente por tener gente de casa tienes más compromisos, Sí. porque depende también de su personalidad. Yo creo que el caso del Athletic es un caso aparte, no solo porque la política es única, sino porque la identificación con todo lo que representa el club yo creo que es mayor quizá que cualquier club del mundo. Y en el otro aspecto que señalabas, que es de los jugadores de la casa, en tiempos de dificultad económica va a haber equipos que a lo mejor solo por obligación, pero lo van a tener que hacer, tengan que tirar de los recursos que tienen abajo. Y eso es buenísimo para que gente que no se conoce, gente que está buscando una oportunidad, gente que tiene madera de futbolista de primer nivel, pero tiene que tener minutos y tiene que jugar, salgan a la luz. Y yo creo que no quiero ser demasiado agorero, pero a mí lo que pasó en Alemania hace unos cuantos años con la quiebra de Kirch, la refundación, por decirlo así, de la liga alemana, cómo se volvieron a plantear los equipos alemanes su competición y su liga, yo creo que hay veces que el fútbol español debería mirar un poco para allá y ver cómo lo han hecho los equipos allí para corregir errores graves que se han tenido aquí, sí, en estructura, en planificación y en cuanto a las dificultades económicas que estamos pasando. Lo curioso es que las dificultades económicas luego dan lugar a situaciones positivas, que es lo que dice, que si, por ejemplo, pensemos en Raúl, que Raúl llega al primer equipo de Real Madrid, a los 2 años fichan a Mijatovic, a Zucker. Si hubiesen fichado a estos un año antes, igual Raúl no llega al primer equipo, igual no hablamos de Raúl, que en los momentos malos, cuando te ves obligado a tirar de la cantera, igual la opción es buena. Piensa, por ejemplo, en el Betis, que bajó y que luego subió con Joaquín, con Varela, con futbolistas de la casa. Y claro, si no hubiese bajado, si no hubiese tenido las dificultades económicas que tenía, igual estos no llegaron. O igual llegaban a cuentagotas, alguno por aquí. Algo. Y en ese sentido, bueno, pues quizá la buena noticia para la selección española sea que el fútbol español de clubes esté sufriendo tanto que se ven obligados a tirar de cantera. Vi una estadística el otro día que creo que extranjeros en la liga inglesa son el 65% o algo así, y en España son el 35-40%. Y eso es una realidad económica, pero claro que luego provoca una realidad deportiva, claro, que es que estos futbolistas terminan jugando por lo que tienen más oportunidades, por lo que la selección se beneficia, y es curioso, lo que parece malo de un lado es bueno de otro y viceversa, claro. Uh-huh. Y en el calcio, en el fútbol italiano, tenemos a Luis Enrique al frente de un proyecto como el de la Roma, que a principio de temporada se intuía muy ambicioso y tal, pero que ahora no termina de arrancar. ¿Le ha venido grande este equipo al entrenador español? Son palabras muy, muy, muy grandes, ¿no? Para decirlas así de sopetón. Yo creo que en Italia pasa una cosa. El otro día estuvo en la radio Claudio Gentile, que estuvo en el Bernabéu haciendo un acto promocional de una marca de café, y nos visitó, estuvimos haciendo una entrevista con él. Y en una charla después de la entrevista nos decía que uno de los problemas del fútbol italiano es la falta de paciencia. Se ponen nerviosos con muchísima facilidad. Tú miras la estadística de entrenadores cesados en Italia, no creo que van por los 9 o los 10, no sé si estoy dando una cifra exacta, pero esta temporada ya han caído varios entrenadores de la liga italiana y tienen muy poca paciencia. Y Luis Enrique está cuestionado. Y como el equipo a lo mejor no está teniendo un rendimiento a corto plazo que la gente en el club o alrededor del club esperaba, va a seguir cuestionado. Está en una situación complicada. Tiene una tarea muy difícil, ¿eh? También hay que decirlo. Tiene una tarea muy difícil. La sorpresa es que haya aguantado tanto. Sí. Porque la presión ha sido brutal desde el principio, y además por ese enfrentamiento que ha tenido con Totti. Y en la Roma son palabras mayores, ¿eh? Un enfrentamiento con Totti te puede provocar mil problemas. Y en ese sentido, pues yo hasta cierto punto admiro un poco la entereza de Luis Enrique, porque es una situación bastante incómoda. Uh-huh. ¿Y creéis que logrará hacer bueno el sistema de juego del Barça en el país es que italiano? Es que a mí siempre me parece difícil hablar claro, intentar trasladar un sistema de Barcelona a otro club, a otro país, a otra liga. Yo creo que Luis Enrique no es tonto. Él sabrá
trastocarlo, manejarlo un poco para que no sea exactamente igual, pero pedirle que haga de Barcelona en la Roma, imposible. Y a mí me da cierto, bueno, miedo no es la palabra, pero bueno, cierto miedo que la Roma hubiese pensado, mira, cogemos a este y hacemos un Barcelona. Como si fuera tan fácil. También yo creo que se está adaptando un poco al sitio donde está, ¿eh? Porque el partido del otro día en San Paolo contra el Nápoles, hay muchos momentos de la Roma que es un equipo pragmático. Es un equipo que busca ganar el partido y no le importa no tener el balón, no le importa esperar atrás, no le importa que no se le asocie con esa idea de juego que se supone que Luis Enrique trajo al principio. Es decir, yo creo que él y su cuerpo técnico, la gente que le está ayudando, se están adaptando también un poco con el paso de los partidos a el fútbol en el que están, que es muy distinto al español. Y bueno, ya para ir finalizando un poco y analizando la final del Mundial de Clubes que disputaban el Barça y el Santo brasileño, ¿creéis que se ha tratado con justicia a Neymar después de la derrota de su equipo? Pues que por un partido yo creo que no se puede juzgar a nadie. Yo me pasé la mayor parte de la primera parte con la boca abierta, porque había visto... He visto unos cuantos partidos. Hay gente que ha visto más al Santos que yo, pero yo he visto unos cuantos partidos del Santos en campeonato brasileño, en campeonato paulista y en Libertadores, y me dio la sensación de que lo que estaba viendo era un equipo mucho más pequeñito que el equipo que yo pensaba que era. Dio una sensación de endeblez mucho mayor. Dio la sensación de ser un equipo casi aficionado por momentos, y a mí yo me quedé asombrado, la verdad, y eso en mucha parte es mérito del Barça. Y a Neymar, en un partido en el que no sé si en Brasil dijeron que había tocado la pelota a un máximo de 2 minutos o algo así, tocando la pelota a 2 minutos, un futbolista que vive del balón, me parece que no es motivo suficiente como para juzgarle, en mi modesta opinión, claro. Luego también hay otra cosa, que como bien decías, el Santos es un equipo pequeño. El Manchester United es un equipo pequeño. El Real Madrid es un equipo pequeño. El Valencia es de los pocos que ha plantado cara realmente constantemente al Barcelona. Pero es que al final tú... claro, las sensaciones son que juegan dos y si uno es muy superior al otro, pues el otro tiene que ver. El otro tiene que haberse equivocado en algo, lo que fuera. Pero el Barcelona... al Bayern Múnich, por ejemplo, de hace 2 o 3 años. Que al final tú ves tantos partidos así que dices que no son malos. Es que el Barcelona, cuando es capaz de controlar el partido, es capaz de poco a poco ir matando al otro equipo. Los mata suavemente, pero termina dejando al otro equipo con una sensación de impotencia absoluta y por lo tanto parecen malos. Claro, en esta situación Neymar, ¿es malo por este partido? No, evidentemente no. ¿Es tan bueno como se vendía? Bueno, como vendían algunos, probablemente no tampoco, pero claro, hay que juzgar en función de mucho más que un partido. Es muy bueno, pero en mi opinión también necesita jugar en Europa. Y si decide quedarse como dice su contrato hasta el Mundial de Brasil, para mí se va a equivocar. Yo creo que necesitaría jugar en Europa. El problema sea que desde los medios han querido vendernos a un gran jugador, bueno, medios, comparándolo incluso con Messi. Bueno, y el propio Pelé, ¿no? Claro, cuando la realidad es que todavía le queda mucho para ser un futbolista de alto nivel, a lo mejor. Claro, pero Pelé es el embajador del Santos y estaban en un proceso de renovación, en un proceso de elecciones del presidente. Entonces, cada uno dice las cosas que dice por un motivo. Precisamente cuando muchas veces se le critica a la prensa, dicen, bueno, pues sacáis las cosas del contexto y precisamente ese es el contexto de lo que dijo Pelé. Lo que dice Pelé, que Neymar es mejor que Messi, pues, oye, perdóname, que no lo es. Pero, evidentemente, hay ese contexto. Como pasa, por ejemplo, que Pelé se va a España y dice que España es la mejor del mundo. Se va a Inglaterra y dice que Inglaterra es la mejor del mundo. Se va a Francia, Pelé al final es un político. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. A vosotros por la invitación. Nos veremos otra vez pronto por aquí. Cuando queráis. Por supuesto.